El tema se llama aplicación de los extremos de funciones. El objetivo es resolver problemas de aplicación utilizando extremos de funciones. Los conocimientos previos son sólidos geométricos, diferenciación o derivación, factorización y valor numérico de funciones. El ejercicio 2.9 dice lo siguiente. Hay una chapa de zinc de forma rectangular. La chapa mide 5 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo. Cortando cuadrados del mismo tamaño de las cuatro esquinas, se hace un recipiente sin tapa de forma de paralelepípedo rectangular. Para que la capacidad sea la mayor posible, ¿cuánto deben medir los lados de los cuadrados que se cortan? Entonces, la figura de ese que representa ese ejercicio es la siguiente, ese enunciado. Hay un rectángulo de zinc, tiene 8 centímetros de longitud, 5 centímetros de anchura y se van a cortar, a doblar en las esquinas cuadrados de longitud X. Esto se hace porque la intención es que se pueda proceder a doblar, es decirlo así, aquí se pueda doblar esta tapa, pueda doblar esta hacia acá, esta parte hacia acá y esta hacia adentro y quede efectivamente una caja rectangular en la base con una altura que va a ser justamente esta altura X, así sin tapadera. Entonces, si vemos que acá el cuadrado mide X y este cuadrado de aquí tiene longitud X de lado, si le quitamos, si le restamos a los 8 centímetros esas dos X, nos va a quedar la longitud de este lado como 8 menos 2X. Y aquí, si le quitamos esta longitud X y esta longitud X a estos 5 centímetros, la longitud que nos va a quedar acá es 5 menos 2X. Y la forma que nos va a quedar es esta. La longitud 8 menos 2X, esta de acá. Esta longitud de aquí, 5 menos 2X, que es la anchura. Y esta X que hemos cortado acá para poder doblar, va a ser el alto de ese sólido. Entonces el volumen de un paralelepípedo se calcula con esta fórmula. Volumen es igual a largo por ancho por altura. La longitud del largo es 8 menos 2X. La longitud de la anchura es 5 menos 2X. Y la longitud de la altura es X. De forma que nos queda esta expresión. 8 menos 2X por 5 menos 2X por X. Entonces vamos a comenzar a multiplicar. A partir de aquí ya está todo el desarrollo matemático. Multiplicamos 8 por 5, aquí queda expresado. Luego 8 por menos 2X, aquí está más 8 por menos 2X. Luego más menos 2X por 5, aquí está expresado. Más menos 2X por menos 2X, aquí está representado. Y esta X de aquí no la podemos obviar, hay que colocarla, hay que escribirla aquí. Al multiplicar 8 por 5 es 40. 8 por 2 16, más por menos es menos, se copia la X. 2 por 5 es 10, se copia la X, menos por más es menos. Y 2 por 2 es 4, X por X es X al cuadrado, menos por menos da más. Y volvemos a copiar la X. Luego podemos sumar menos 16X menos 10X. Entonces nos queda 40 menos 26X más 4X al cuadrado por X. Volvemos a multiplicar. 40 por X es 40X, menos 26X por X es menos 26X al cuadrado, 4X al cuadrado por X es 4X a la 3. Luego derivamos. A partir de aquí, a partir de esta expresión, nuestro problema se convierte en un ejercicio de los que hemos resuelto anteriormente, que consiste en maximizar
y minimizar, es decir, en obtener los extremos relativos de una función, el valor máximo y el valor mínimo de la función, es decir, los extremos. Entonces derivamos. La derivada de 40x es 40, la derivada de menos 26x al cuadrado es menos 52x y la derivada de 4x a la 3 es 12x al cuadrado. ¿Por qué? Recuerden que aquí hay un 1 como exponente, 1 por 40 es 40. Al exponente 1 se le resta 1 cuando derivamos, 1 menos 1 queda 0 y x a la 0 es igual a 1 y 1 por 40 da 40. Multiplicamos menos 26 por 2, que es igual a menos 52. Al 2 le restamos 1, queda x elevado a la 1, no se escribe el 1 como exponente. Aquí multiplicamos 3 por 4, 12, le restamos 1 al exponente 3, nos va a quedar exponente 2. De esa forma hemos derivado. Como repito, a partir de aquí en adelante todo el procedimiento que vamos a hacer es como hemos explicado en otros videos anteriormente, para obtener los extremos relativos de esta función, es decir, el máximo relativo o el mínimo relativo. Luego igualamos la derivada a 0. 40 menos 52x más 2x al cuadrado igual a 0. Aquí lo tenemos. Vamos a factorizar por factor común. El factor común entre 40, 52 y 12 es 4. Observen que para comprobar que está bien factorizado, 4 por 10 da 40, 4 por 13 da 52, más por menos menos, se copia la x, 4 por 3 12, más por más da más, se copia la x al cuadrado. Esa es la forma en que podemos comprobar que está bien factorizado. Ahora vamos a factorizar por tanteo. Tenemos aquí esta expresión, entonces vamos a buscar dos factores que multiplicados den 10, 10 y 1. Y dos factores que multiplicados den 3x al cuadrado. Menos 3x y menos x. 3 por 1 es 3, menos por menos da más, x por x da x al cuadrado. Luego vamos a multiplicar en diagonal. 10 por negativo x que da negativo 10x. Y 1 por negativo 3x que da negativo 3x. Así. Después vamos a sumar, porque como tienen igual signo, vamos a sumar. Nos queda menos 13x. Entonces ya lo podemos escribir factorizado. Aquí ya tenemos escrito la expresión, ya la tenemos escrita aquí en forma factorizada. Se escribe el 4, 10 menos 3x. Recuerden que los factores, aunque se multiplica en diagonal, pero los factores se toman en forma horizontal. 4 por 10 menos 3x por 1 menos x. Ahí lo tenemos, igual a 0. Luego cada uno de estos factores se iguala a 0. Pero 4 no es igual a 0, por eso hemos escrito distinto de 0. 10 menos 3x igual a 0, 1 menos x igual a 0. Vamos a despejar. El 10 pasa de sumar al lado derecho a restar. Y el 1 pasa de sumar a restar también. Aquí vemos que el negativo 3 está multiplicando a la x, lo pasamos al otro lado a dividir. Nos queda menos 10 sobre menos 3. Y aquí podemos cancelar el negativo de la x con el negativo del 1. O como que pasáramos este negativo 1 que hay aquí a dividir. De forma que 1 entre 1 da 1 y menos entre menos da más. Entonces, negativo entre negativo da positivo. Al final nos queda x igual a 10 tercios y x igual a 1. Con estos dos valores que hemos obtenido, vamos a proceder a formar la tabla de variación de signos, tal y como habíamos hecho en los ejercicios de extremos relativos y de extremos de funciones. Vamos a construir la tabla de variación de signos con x igual a 10 tercios y x igual a 1. Escribimos x al lado izquierdo, y', que es la derivada, y y, que es la función. Colocamos el 1 en la tabla y el 10 tercios. Observen que hemos escrito aquí el 1 a la izquierda y el 10 tercios a la derecha, porque 10 entre 3 es igual a 3.33 aproximadamente. Entonces el 3.33 está a la derecha de 1 en la recta numérica, aunque aquí está este 10 tercios a la izquierda del 1, pero en la tabla se escriben
en la forma que aparecen en la recta numérica. Entonces en la recta numérica está el 1 y a la derecha está el 10 tercios, que es 3.33 aproximadamente. Para que no vayan a confundirse y escribir 10 tercios a la izquierda y 1 a la derecha. Luego escribimos el 0 porque recuerden que la mínima longitud que podría tener X es 0, porque una longitud negativa no tiene sentido. Recuerden que X aquí representa el corte que hacemos, la longitud del corte que hacemos en la esquina de la lámina de zinc. Y 4, ¿por qué 4? Porque si recuerdan, la lámina tiene 8 de longitud y 5 de ancho. Y si dividimos 8 entre 2, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 5 es 2.5. Entonces el valor máximo que podríamos cortar sería la mitad del valor más largo, que es 4. Aunque sabemos que ya luego lo vamos a explicar más adelante, que eso igual no tendría sentido al hacer ese corte, porque no se formaría ningún sólido. Luego tomamos un valor que esté entre 0 y 1, un medio, que vamos a usarlo como 0.5, y un valor entre 1 y 10 tercios, que es 3.33. Ese valor puede ser 2. Entonces vamos a proceder a hacer los cálculos de los signos. Con el 0 no lo vamos a hacer porque no tiene sentido pues hacer ese cálculo con el 0. Vamos a utilizar la calculadora. Entonces comenzamos aquí, pero necesitamos también las funciones. Aquí tenemos y', aquí tenemos y. Con ellas vamos a trabajar para proceder a hacer los cálculos. Entonces iniciamos con el 1 medio, que es 0.5 en y', va a ser igual a 40, lo voy a mover para acá, va a ser igual a, aquí 40, menos 52 por 1 medio, 0.5, más 12 por 0.5 elevado al cuadrado, igual, nos da 17. El signo es lo que nos interesa, positivo. Y luego significa que en el intervalo entre 0 y 1, esta función y es creciente. Luego vamos a proceder a hacer el cálculo para para x igual a 1. Como ya tenemos aquí el cálculo previo, entonces solo vamos a eliminar el 0.5 y vamos a escribir el 1. Estamos sustituyendo en y'. Aquí 1, aquí ya está. Igual, nos da 0. Como nos dio 0, hay que calcular el valor de y. ¿Cómo vamos a calcular el valor de y? Aquí está la función. Entonces, así factorizada. 8 menos 2 por 1. Aquí, 8 menos 2 por 1. Luego multiplicado por 5 menos 2 por 1. Y esto lo multiplicamos por 1. Nos da 18. Vamos a escribir esto. 0, 18. Hacemos ahora el cálculo con x igual a 2. En y', 40, luego sigue menos 52 por 2. ¿Por qué por 2? Porque x es igual a 2. Lo estamos sustituyendo en y', donde está la x, estamos escribiendo este valor. Más 12 por 2 elevado al cuadrado. Igual, nos da negativo 16. Entonces, ese signo nos interesa. Negativo significa que a la derecha de 1 y hasta 10 tercios, la gráfica de esta función es decreciente. Luego, tendríamos que hacer el cálculo con 10 tercios, que es 3.33, y luego con 4, ¿cierto? Eso es lo que seguiría para nosotros. Sin embargo, aquí podemos ver lo siguiente, que no tiene sentido hacer el cálculo con 10 tercios ni con 4,
porque las longitudes de los lados de la lámina oscilan entre 5 centímetros y 8 centímetros. La mitad de 5 centímetros es 2,5. Entonces, aunque 8, la mitad de 8 es 4, y por eso mismo lo escribimos acá, pero si consideramos que el corte se va a hacer en ambos lados, entonces 5 centímetros, su mitad 2,5, no tendría sentido ya hacer cálculos con valores que sean mayores de 2,5 porque evidentemente no podríamos hacer ese corte en el lado que mide 5 porque recuerden que estamos tratando de hacer cortes que nos formen cuadrados. Entonces por eso ya no tiene sentido hacer el cálculo con 10 tercios ni con 4. Entonces vemos acá el resultado que hemos obtenido y podemos decir lo siguiente, la conclusión. Para obtener el volumen máximo, debemos cortar un cuadrado en cada esquina de la lámina rectangular que tenga longitud 1 centímetro y el volumen máximo será 18 centímetros cúbicos. ¿Cómo podemos concluir esto? Porque si observamos, aquí tenemos x igual a 1 y en ese valor de x obtenemos el valor de y que es 18. Pues resulta que con ese valor de x de 1 centímetro, porque los datos están en centímetros, se va a obtener el valor del volumen máximo. Y debemos entonces cortar cuadrados en las esquinas que tengan 1 centímetro de longitud. ¿Y por qué sabemos que el volumen máximo va a ser 18? Porque observen el valor de y que representa el volumen en nuestro ejemplo. ¿Cuál es el valor máximo que obtenemos? 18. Y como la unidad está en centímetro, entonces la unidad de volumen es centímetro cúbico. Y esa es la respuesta.